Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a Valeria Lynch con la canción Qué ganas de no verte nunca más, en esta versión que canta con Pimpinela. Obviamente a Valeria la conozco, me gusta muchísimo de su material, pero no conozco esta versión, por eso me pareció interesante reaccionar por primera vez con ustedes. Así que si les parece, vamos a la reacción. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera. Hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Bien, qué voz particular que tiene Valeria, ¿no? Tiene un vibrato que es un sello, como muy marcado, y luego tenemos esta voz llena y los finales aireados, donde también baja un poquito la dinámica, ¿no? Y escapar. Y termina con un poquito de aire y un color de voz también muy reconocible, muy particular. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. Y esos growls, esa voz rota que pone en el medio de la frase, que es parte de su interpretación, es algo que usa mucho Valeria también. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. ¡Wow! Una frase un poquito extensa, donde tuvimos un picadito, de golpe se tuvo que apoyar en una nota sostenida y terminar con este agudo, donde escuchamos todos los resonadores altos, los medios altos. Valeria tiene un twang natural, activado constantemente, y por momentos lo escuchamos un poquito más nasal, sobre todo en algunas terminaciones. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Vamos a chequear esa nota. Un do 5, chicos. Está haciendo un do de pecho en pleno belting y se está escuchando maravilloso. ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¿Vieron ahí esa apertura vocal? Una apertura no solo horizontal, sino también vertical, lo que está permitiendo esta proyección increíble y se escucha súper limpio. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. De ti no me podía imaginar algo como esto. Bien, Joaquín Galán cantando una parte de la canción, me parece que la inventaron para este show, o por lo menos no me sonó esto que dijo aún. De él en esta ocasión no vamos a analizar mucho porque Joaquín generalmente es más un partener. Es afinado, tiene una voz cálida, bastante grave, por lo general muy dulce, pero no oímos grandes despliegues vocales en él, sino que en Pimpinela es Lucía la que nos da todos esos matices y todas esas grandes interpretaciones. En este caso imagino que también va a ser el partener de ella, ¿no? ¿Cuánto hace que no sabes de verdad lo que yo siento? ¿Por qué esperaste tanto para hablar? No lo comprendo. Sí, chicos, y es un ida y vuelta. En esta letra que crearon es como que él le está diciendo ¿por qué no me lo dijiste antes, no? Que tuvimos que llegar a este punto. Muy interesante. Mil veces lo he intentado y tú jamás tuviste tiempo. Y ahora a él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí.
Acá ya que se está enojando, escuchamos los growls muchos más marcados. En los inicios tiene una facilidad Valeria para hacerlos y que, como dije hoy, hacen que su interpretación sea aún más expresiva, ¿no? Valeria es una gran intérprete. Jamás va a pasar una canción así como si nada, sino que está por dentro, ¿no? Se siente y lo transmite. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Lo que les decía de la apertura vocal, en ese momento vemos cómo baja la mandíbula y la colocación, ¿no? Es una nota que está súper colocada, con mucho apoyo, es un belting maravilloso. ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más! Y el papel de él con los hombros caídos, como completamente desahuciado, me encanta. Tanto Valeria como Pimpinela tienen mucho de estas letras de empoderamiento femenino, ¿no? Y a él lo vemos siempre como resignado, como todos los palos que le están dando. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que intentar. Que ganas de no verte nunca más. ¡Wow! ¡Wow! Chicos, qué canción. Me encanta esta canción. Me gustó esta versión. Fue algo nuevo, algo novedoso y muy interesante para hacer en un show en vivo. Y súper disfrutable. Es más, ellos lo disfrutaron mucho y se nota. Vamos a ver si termina. Bueno, chicos, no tenemos mucho más que acotar. Valeria es una gran cantante, se interpreta todo, se actúa todo. Es más, acá en Argentina ella tiene escuelas de comedia musical. La escuela de teatro musical de ella es una de las más conocidas. Yo hice mi carrera de comedia musical en una escuela que era un poco la contra de la de ella, pero tengo que reconocer que hay mucho trabajo en esa escuela, muy buenos profesionales, y me han comentado que ella está muy presente en todo también. Pero bueno, volviendo, me encantó esta ejecución. Los agudos no pudieron estar más impecables y más clavados, así que me voy más que contento. Bueno, amigos, una vez más, muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Ya saben que si me quieren pedir más reacciones a Valeria Lynch o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!